Sean bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro de Por México hoy. Y yo les voy a ofrecer una disculpa, pero no me puedo aguantar. Ya tenemos Constitución Política de la Ciudad de México. Y ahora vamos por una nueva Constitución Política para los Estados Unidos mexicanos. Sí se pudo y sí se podrá. Compañeras y compañeros, con el lanzamiento público de Por México hoy, el pasado 3 de noviembre de 2015, señalamos: durante más de 30 años, el pueblo de México ha venido resistiendo en distintas formas y desde distintas trincheras en ejercicio de sus derechos. Hoy, en Por México hoy, creemos que podemos avanzar impulsando una propuesta que permita salir al país de la profunda crisis en que se encuentra. La tarea que estamos emprendiendo tiene por objetivo otro modelo de país, un México para todos, con igualdad, justicia, libertad y soberanía. Este modelo debe plasmarse, lo dijimos desde entonces, en una nueva Carta Constitucional, elaborar entre todos un proyecto de nación y construir una fuerza política que permita crear una nueva fuerza mayoritaria que impulse este proyecto con la más amplia participación de ciudadanos, de ciudadanas y de organizaciones sociales. Por eso, el día de hoy insistimos en que es necesaria la búsqueda de consensos y la construcción de alianzas para ampliar y profundizar la formulación de un país soberano, un país de iguales, un país con justicia y libertad. Las políticas neoliberales adoptadas dogmáticamente por los poderes fácticos y la clase política dominante, que nos plantearon como única vía la solución de la existencia de un mundo global, implicó el desmantelamiento de un proyecto de desarrollo nacional para entregar al país a la dictadura del mercado. Ello trajo consigo la entrega y subordinación del país a los dictados del neoliberalismo y a la hegemonía de los Estados Unidos, lo que ha llevado a México a su máxima vulnerabilidad, con un gobierno debilitado, desprestigiado en extremos, sin recursos y peor aún, sin respuestas, a un Estado débil y fragmentado y a una economía frágil y dependiente. En contraparte, la sociedad mexicana está harta de un poder indiferente e insensible a las necesidades de nuestra gente. Esta indignación debe traducirse en una fuerza social que dé sustento a un nuevo proyecto de país y a la conformación de esta mayoría capaz de impulsarlo. Necesitamos otro enfoque, pensar de otra manera el mundo, pensar de otra manera la globalización, nuestra relación con América Latina y repensar a nuestro país. Otra forma de gobernar es posible, una que conlleve a la descentralización del poder público a través de un federalismo equitativo que permita la apropiación social de los asuntos públicos, de lo que es nuestro, de lo que es de todos. Un federalismo sustentado en el municipio libre que distribuya las responsabilidades, funciones y recursos entre las entidades, que facilite la asociación para el desarrollo y promueva activamente la reversión de las desigualdades y de los desequilibrios regionales. Otra forma de gobernar obliga a asumir un enfoque integral de los derechos humanos, un sistema de justicia honesto, una efectiva seguridad ciudadana y garantizar la gobernabilidad y la tranquilidad para todas y todos los mexicanos. El cumplimiento cabal de los derechos humanos es condición ineludible para la convivencia armónica de la sociedad, donde el Estado debe refundarse satisfaciendo las necesidades básicas de todas las personas. Aspiramos a edificar un Estado garante de derechos para todos los mexicanos, regidos bajo los principios del buen gobierno y que sea capaz de aplicar con justicia social las políticas públicas. Un Estado que enfrente la desigualdad existente en las regiones del país, la inequitativa distribución del ingreso, la desigualdad entre hombres y mujeres y la desigualdad personal que genera los niveles de ingreso distintos en nuestro país.
Proponemos un cambio estructural del patrón de desarrollo económico como columna fundamental de un nuevo proyecto de nación a partir de la premisa de distribuir para crecer y crecer distribuyendo. Un modelo económico con empleos y salarios dignos, una nueva política salarial que remonte la precarización del trabajo, un nuevo patrón de desarrollo energético asentado en el control soberano de los recursos naturales, un nuevo patrón de desarrollo agropecuario que promueva una reforma integral del campo mexicano para alcanzar la autosuficiencia alimentaria, así como el establecimiento de esquemas de distribución de productos que liberen a estos de las intermediaciones expoliadoras, otorgando prioridad a las necesidades de las familias rurales y a la preservación de los recursos naturales y de nuestra biodiversidad. Ello requerirá una reforma fiscal progresiva que grave la riqueza extrema, combatir la corrupción, el dispendio y la evasión fiscal, la reconstrucción gradual de las economías regionales, establecer una nueva política de industrialización que aliente la manufactura y la industria de bienes de capital y de materias estratégicas y el impulso en la innovación, a la investigación científica y tecnológica. El desarrollo económico debe acompañarse de la preservación y aprovechamiento integral de los recursos naturales, restablecer el carácter estratégico de la gestión de los recursos hídricos del país, recuperar plenamente el dominio público sobre la administración del agua y los servicios públicos asociados con ella, asegurar su manejo sustentable, garantizar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus derechos y territorios, así como el rescate y aprovechamiento soberano y racional de los hidrocarburos y de los recursos mineros del país. Es necesario, como lo dijo bien aquí Jiménez Cacho, repensar al país con una visión de futuro, haciendo una reflexión del modelo económico dominante que ha fomentado la pobreza y la exclusión. Es necesario un modelo que acote el poder y dominio del capital financiero sobre las otras actividades económicas para que la economía recupere su sentido productivo y colectivo. La cuestión social convoca hoy a la convivencia pacífica, a la seguridad ciudadana, la armonía entre la vida laboral, personal y familiar, la igualdad sustantiva entre géneros y generaciones, el sentido de pertenencia y responsabilidad respecto a la vida colectiva, el buen trato y la no discriminación, los afectos y las emociones y la salud comunitaria, elementos fundamentales para alcanzar la felicidad y una vida digna. La buena vecindad y la acción comunitaria son elementos que cohesionan a la sociedad a través de valores humanos, cívicos y éticos, ambientales compartidos. La confianza entre las personas y hacia las instituciones, propiciando la capacidad real de participar en la definición de lo público y de desarrollar la acción pública a través de organizaciones y redes sociales que articulen los derechos de todos, de las mujeres, de la infancia, de las juventudes, de los pueblos originarios, de los adultos mayores, de las personas con capacidades diferentes, de los migrantes y de quienes tienen una orientación sexual diversa. En Por México Hoy reconocemos la urgente necesidad de replantear el pacto social entre los agentes que participan en la construcción de bienestar de la población, el Estado, los gobiernos, las familias y la comunidad, teniendo como propósitos centrales lograr una buena calidad de vida y una condición humana superior para reducir las brechas de desigualdad y crear una sociedad solidaria, pacífica y justa. Se requiere construir un Estado social de derechos como un reto para alcanzar un futuro luminoso para el país y superar el deterioro experimentado en la convivencia, en la pérdida de calidad de vida, en la pérdida de la disponibilidad de servicios sociales y en el acceso a los derechos humanos. Se trata de asegurar la existencia material y jurídica de condiciones que permitan a las personas y a sus familias contar con los bienes que dignifiquen su existencia y permitan su sano desarrollo en un marco de libertades. Bajo este concepto, es necesario reconocer el aporte de las familias
al sano desarrollo del ser humano y en la generación de un ambiente propicio para fortalecer los valores de solidaridad y protección en la comunidad como parte consustancial de un nuevo pacto social. Por otro lado, en el concierto de las naciones, México puede y debe jugar un papel diferente al actual, un país soberano, un país independiente, donde la integración económica, social, política y cultural sean factores de equilibrio y solidaridad en una comunidad de naciones de América Latina y el Caribe. El arribo de Donald Trump a la Casa Blanca crea un nuevo escenario que refrenda la urgencia de llevar a cabo estos planteamientos. México, lamentablemente, se encuentra sin una estrategia internacional que le sirva al país como carta de navegación en un planeta extremadamente convulsionado. Se transformó el sistema de poder emanado de la Segunda Guerra Mundial y del fin de la Guerra Fría. Estados Unidos sigue siendo una potencia en el ámbito económico, militar y tecnológico, pero el entorno internacional se ha vuelto crecientemente complejo y su gobernanza resulta cada vez más difícil, más aún cuando el gobierno de Trump ha inventado en México a su nuevo enemigo. Ve a nuestro país como una amenaza. Son tiempos de unidad, sí. Son tiempos de unidad, pero no de cualquier unidad. La unidad ha sido una consigna que se ha utilizado en diversos momentos de la historia en los que se argumenta una amenaza externa que pone en peligro la soberanía y la integridad de la nación, haciendo de la política de unidad nacional un vehículo a través del cual se han limitado libertades y pretendido erradicar cualquier disidencia de las políticas de acciones gubernamentales y de los intereses económicos en el poder, bajo el argumento de que se atenta contra la unidad nacional o de que nos debilitan ante los enemigos externos. Algunos momentos importantes de esa visión de unidad nacional lo representaron los gobiernos como el de Manuel Ávila Camacho, quien en el contexto de la Segunda Guerra Mundial justificó el desmantelamiento de las estructuras sociales creadas durante el cardenismo, atentando contra el derecho de huelga, la autonomía de las centrales sindicales, desatando la persecución contra los liderazgos de izquierda y estableciendo el delito de disolución social, cuya desaparición fue una de las demandas del movimiento del 68. Con Miguel Alemán continuaron las campañas anticomunistas y la represión a los movimientos sociales, impulsando el amparo agrario, el charrismo sindical y el control de las organizaciones agrarias, a lo que una izquierda en ese momento, sin brújula ni rumbo, contribuyó con toda claridad bajo la consigna de unidad a toda costa, dictada desde el centro del comunismo internacional en Moscú. Lo mismo sucedió bajo el régimen de Gustavo Díaz Ordaz, cuando en aras de la unidad nacional para combatir la conjura comunista internacional, justificó la represión al movimiento estudiantil de 68. Por ello, hablar hoy de unidad nacional es referirse a la unidad de las mexicanas y de los mexicanos, es referirse a la defensa del país y su soberanía, de los mexicanos en el exterior y la protección de sus derechos y garantías, no de la unidad en torno a una figura presidencial decadente y ajena al interés nacional. Es momento de avanzar en una definición colectiva en la conformación de un proyecto de nación y la conformación de un nuevo pacto social. Es momento de acumular las fuerzas suficientes para materializar una nueva constitución que preserve las conquistas sociales alcanzadas, que revierta los cambios contrarios al interés nacional y popular introducidos durante las últimas décadas, que integre las nuevas garantías y derechos sociales reclamados por los ciudadanos y contemple los nuevos desafíos de la época. Es momento de repensar y de recrear al país, que nos repensemos a nosotros mismos. Es el momento de recuperar valores fundamentales como la ética, nuestros valores de identidad como nación y nuestros principios de solidaridad entre los mexicanos. Es momento que avancemos en la construcción de un buen gobierno
que rinde cuentas y recuperemos nuestro derecho a imaginar un país distinto, tolerante, con inclusión social y sin discriminación. Recuperemos nuestro derecho a soñar, como lo hicieron los jóvenes del 68, el derecho a alcanzar nuestras aspiraciones para vivir en paz. Recuperemos nuestro derecho a soñar de que es posible progresar y resolver nuestra vida cotidiana en condiciones de dignidad. Ese es el México que queremos. Es tiempo de una nueva ruptura política y de una nueva ruptura cultural que permita convertir la energía desatada por la inconformidad social en organización para iniciar la transformación profunda que nuestro país necesita. Muchas gracias y sean bienvenidos.